Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro de comunicación escrita. Una vez más, les saluda la profe Irma Domínguez desde Alto Paraná. Hoy les traigo una propuesta referente a la progresión temática. ¿Qué es la progresión temática? Y para conocer lo que significa, primeramente debemos repasar. ¿Se acuerdan de las propiedades textuales? Entre ellas la coherencia textual, que es la calidad de información. Y para lograr la progresión temática, entonces primero tenemos que pasar por la coherencia textual. No debe haber contradicción en nuestros escritos. Por lo tanto, entonces, ¿qué es la coherencia textual? O se refiere, mejor dicho, al significado global de un texto. Para que éste sea coherente, debe mantener un mismo tema. Es decir, cada una de las partes que lo conforman debe relacionarse con el tema central. Hay que revisar si la calidad de información es buena, la información del texto, las ideas son claras y comprensibles, se exponen de forma completa, progresiva y ordenada, con ejemplos apropiados, la tecnología específica y las formulaciones precisas. Esto entonces tenemos que verificar la calidad de la información. Entonces, de ahí que la progresión temática se define como el mecanismo por el que se dosifica y organiza el desarrollo de la información de un texto. Se presenta un tema y progresivamente se va añadiendo información nueva a la ya conocida. Nosotros tenemos varios tipos de progresión. Tenemos la progresión temática lineal. En este tipo de progresiones, el tema que se expresa en el texto, es decir, la información conocida, se le añade un rema, que vendría a ser la información nueva. Tema, rema. Por ejemplo, aquí tenemos: cuando caía la tarde, llegó el cartero. El cartero es el tema. Ahora, le agrego más una información y digo: dejó la bicicleta arrimada a la casa. Este sería el rema, ¿sí? Muy bien. Ahora tenemos la progresión temática constante. La idea conocida, tema, se mantiene a lo largo del texto. Para no resultar redundante, se utilizan mecanismos léxicos. ¿Se acuerdan de los mecanismos léxicos? La sinonimia, la repetición del término o la sustitución léxica. Aquí tenemos un ejemplo. El cartero es el tema, dejó la bicicleta arrimada a la casa, es el rema, luego dice otra vez el cartero, se reitera el tema porque es constante. Aunque no llevaba puesta la gorra del uniforme, quien, el cartero, hay una sustitución, exhibía la flamante uniformidad de siempre. ¿Te dan cuenta? Se mantiene el tema. Muy bien. Luego tenemos la progresión de tema derivado. Muy dada está en los textos expositivos. El tema, información conocida, se subdivide en diferentes subtemas o remas que dependen directamente del tema principal. Por ejemplo, el tema es la información conocida y presentada en el texto, que vendría a ser la idea principal. Ejemplo: la Torre Eiffel tiene 330 metros de alto. Suponiendo que el lector ha oído hablar de la Torre Eiffel y que solo sabe que se encuentra en París, la información nueva es el rema, que vendría a ser cuántos metros mide.
La Torre Eiffel tiene 300 metros de alto y fue inaugurada en 1889. En este caso tenemos un tema que viene a ser la torre y dos remas, que mide 330 metros y que fue inaugurada en 1889. La Torre Eiffel, construida por el ingeniero Gustave Eiffel, tiene 330 metros de alto y fue inaugurada en 1889. Aquí se suma otro tema. La construyó el ingeniero francés Gustave Eiffel. Y ahí vemos que del mismo tema derivan tres remas o tres subtemas, ¿verdad? ¿Cuál es la regla de la no contradicción? Los elementos no deben contradecirse ni implícita ni explícitamente. Esta es la regla de repetición. Algunos deben reiterarse a lo largo del texto. Recapitulemos entonces. ¿Qué es la progresión temática? Es la forma en que se va desarrollando los temas o el texto, ¿verdad? Esta puede ser progresión de tema constante, tema derivado y tema de salto temático, ¿sí? ¿Qué es el tema? Es la información conocida, depende del conocimiento previo y de la capacidad de deducción. Ejemplo, el consumo del tabaco. Ya sabemos qué es el tabaco, ¿verdad? El rema es la información nueva que se explica el tema, ¿verdad? Y aquí tenemos el ejemplo, la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo. No todos los textos desarrollan el procedimiento de la misma manera. Los modos más comunes son, y repetimos, progresión de tema derivada, tema constante y con salto temático. ¿Estamos? Muy bien. Ahora les propongo que realicen las actividades propuestas por su docente. Entre ellas, leer el texto Visión nublada. Dice aquí, visión nublada. Tengo una amiga que es una jinete experimentada y me ha enseñado algunas cosas interesantes sobre los caballos. Por ejemplo, a pesar de ser mamífero terrestre de ojos más grandes, ve poco y distingue menos colores que los seres humanos. Por eso, a veces le cuesta identificar objetos en el suelo. Cuando ve un tronco no sabe si puede saltarlo fácilmente o si es una serpiente grande que podría lastimarlo. Entonces, si no está bien entrenado, se asusta fácilmente y tiende a escapar. Nosotros también queremos huir de circunstancias alarmantes. Tal vez malinterpretamos nuestros problemas porque nuestra visión es limitada. Deseamos huir de las circunstancias que nos atemorizan. Pero desde la perspectiva de Dios no estamos solos, ya que Él comprende lo que nos desconcierta y nos atemoriza. Tenemos entonces la oportunidad de confiar en la sabiduría en lugar de depender de nuestro entendimiento. Y aquí debemos determinar qué tipo de progresión temática tiene este texto. Nos invito a analizar con sus colegas de grado, de curso o con su docente. Tenemos también varios párrafos donde debemos reconocer los tipos de progresiones. Para ello, el paso para identificar cuál sería. Identificar la idea principal, el tema, el
principal tema, y de ahí se parte para poder clasificar la tipología de progresión a la cual pertenece. Veamos este aquí. Después de largos años, Alberto ha venido a visitar a su abuelo. Es un viejito laborioso que se pasa la mayor parte de su tiempo atendiendo la quinta. Allí cultiva legumbres y hortalizas de las más variadas especies. La producción es tan importante que destina solo una parte para consumo propio y el resto para la venta. A ver, ¿qué tipo de progresión tiene este párrafo? Invito a que la analicen. ¿Cuál es el tema aquí? Alberto, el abuelo, ¿quién es? Les doy una pista, a ver. Luego tenemos otro párrafo que dice: la nueva casa de Eduardo está en un barrio muy tranquilo. Tiene 2 dormitorios bastante amplios, de los cuales únicamente el principal da a la calle. El comedor es pequeño y muy cálido. La cocina, en cambio, es de grandes dimensiones y con alacenas muy bien dispuestas. Cuenta con 2 baños, uno zonificado y el otro de servicio. El lavadero que está a continuación de la cocina es el paso obligado hacia el patio. ¿De qué habla aquí? A ver si lograron identificar el tema para luego ver si es tema constante, temática derivada. Tenemos otro párrafo más que dice: hoy estuve conversando con mi nuevo vecino. Supe que se llama Luis y que el mes próximo va a cumplir 32 años. Trabaja en la Municipalidad de Córdoba y estudia ciencias económicas. En sus horas libres se dedica a su único hobby, leer novelas policiales como buen sagitariano. Es un tipo paciente y ordenado. Este está muy fácil. ¿De quién habla aquí? ¿Cuál es el tema? Y bueno, espero que con esto hayan podido aprender respecto a la progresión temática y de su importancia para la redacción de textos. Ahora bien, manos a la obra para redactar sus propios textos, así como lo pide su docente, ¿verdad? Crear un relato coherente aplicando los mecanismos de progresión temática estudiados. Muchísimas gracias. Hasta pronto.